Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con nuestra sesión de nuestra semana número 4 de nuestro módulo 5. Vamos a recordar un poquito lo que hemos estado trabajando a lo largo de este módulo, pero son medio raro ahí. Pues hemos estado iniciando este módulo, primero reconociendo la importancia de la argumentación, que como pues todos en algún momento hemos argumentado. Trabajamos con la argumentación en cualquier tema y obviamente en cualquier parte de nuestra vida. Después de que hemos reconocido obviamente la importancia de la argumentación, pues también empezamos a conocer poco a poco cómo se componía un argumento, que es lo que vamos a ver, y reconocíamos la importancia de que, bueno, debemos de trabajar en este aspecto. Para lo cual tenemos aquí la presentación que nos va a llevar muy de la mano. Recordemos que en esta semana de integración, nosotros lo que hacemos es conjuntar todos los conocimientos que hemos recibido de las semanas anteriores, la semana de la 1 a la 3, e integrarlos en las actividades que tenemos en esta última semana, que es nuestra semana número 4. Recordemos o incluso podemos ver que varios de los recursos que tenemos en esta semana son los mismos que hemos tenido en semanas anteriores. Entonces es únicamente pues dar un repaso con estos, ubicarlos obviamente donde se encuentran para que nos ayuden con las actividades de esta semana y de paso, o más bien sea la finalidad, nos llevemos las competencias necesarias que requieren este módulo. Muy bien, pues vamos a iniciar entonces. Vamos a tener aquí, primero vamos a definir qué es la argumentación. La argumentación es el mecanismo a través del cual se sustentan un punto de vista en un discurso oral o escrito con la intención de persuadir a los interlocutores para que asuman dicha postura como válida o se adhieran a ella. Pues aquí estamos hablando que, ¿qué es la argumentación? Solamente es un discurso, algo que nosotros vamos a decir que tiene una finalidad. Es decir, yo lo que quiero es que compre la gente mi producto o que compre mi servicio. Bueno, yo lo que quiero es que el público objetivo confíe en que voy a hacer un buen trabajo, a lo mejor como político, ¿no? Entonces, tenemos una finalidad y para lo cual utilizamos la argumentación, que aquí sí hay que tomar muy en cuenta que, bueno, no se trata de que sepamos argumentar para, pues, controlar a las personas, sino más bien para trabajar con esto, con la parte de la ética, ¿no? Entonces, ¿en qué textos vamos a argumentar? Los textos argumentativos circulan en contextos muy variados y esto hace que algunas de sus características presenten variaciones. Es decir, trabajamos con ellos dentro de estos textos, pero posiblemente con algunos cambios, ¿no? Podemos trabajarlos en ensayos, en reseñas críticas, en artículos reflexivos, en monografías, artículos de opinión, derechos de petición, sentencias, etcétera. También podemos utilizar la argumentación en otro tipo de textos, como puede ser en exposiciones, en inscripciones o en narraciones. ¿Y qué tipo de argumentos podemos utilizar en estos textos? Pues podemos utilizar lo que son argumentos de autoridad, que vendrían siendo para aquellas personas que son reconocidas en ese ambiente, o bien por argumentos que están basados en datos y hechos. Posiblemente si alguien nos explica por medio de una estadística, algún ejemplo, por ejemplo, cuántas personas fuman a nivel universitario, cuántos estudiantes, nos queda más claro con una estadística, con una imagen, una comparación, que nos digan así, ¿no? Únicamente con palabras. Entonces, podemos utilizar diversos argumentos, lo que es para este fin. Muy bien. Y dentro de todo esto, pues nosotros también hemos recordado y vamos a recordar cómo se compone un argumento. Un argumento está compuesto por premisas que obviamente nos llevan lo que es a una conclusión. Voy a dejar de compartir este punto y voy a
compartir otro punto que tenemos aquí. Que se vea. Ok, es que no se logra ver. Ya tenemos. Aquí está. Muy bien. Ya lo tenemos aquí en pantalla. Este recurso nos hace mucho hincapié en esta semana a que repasáramos un poco lo que son las premisas y las conclusiones, algo que está compuesto, lo que es un argumento. Entonces, vamos a desglosarlos cada uno de estos puntos, ¿no? Primero vamos a empezar con las premisas. Las premisas son frases que explican y sostienen y enuncian una postura. Forman parte de un proceso de demostración, ofrecen pruebas, anécdotas, explicaciones, razonamientos y citas de autoridades, expertos o especialistas en alguna materia. Entonces vamos a entenderlos como aquellas frases que van a representar una postura o bien una idea. Ahora, estas premisas me van a permitir dar paso a las conclusiones. Las conclusiones cierran la demostración, infieren y dan resoluciones sobre una materia. Son deducciones a las que se llega tras la información, el estudio, las reflexiones o el análisis otorgado. Depende de las premisas, pero también cierran una serie de ellas. Entonces, si yo digo, bueno, las premisas me van a permitir llegar a las conclusiones, ¿sí? Porque yo no puedo tener una sin la otra, ¿no? Entonces, eran las indicaciones que yo les decía. Muchas veces leo sus premisas y leo la conclusión y nada tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Empezamos hablando de aviones y terminamos hablando de mole, entonces no tenemos relación, quiere decir, mis premisas me van a dar paso o me van a permitir generar una conclusión, ¿no? Esto por eso se dice infieren, demuestran, dan resoluciones, pero yo primero tengo que haber generado una premisa. Estas ideas para que me permitan generar una idea en concreto. Entonces, en este material que se titula Premisas y Conclusiones, tenemos muy bien definido esta pauta y también tenemos aquí nuestras expresiones indicadoras. Esto quiere decir, aquellas palabras que vamos a utilizar cuando vayamos a construir una premisa y aquellas palabras que vamos a utilizar cuando vayamos a construir una conclusión. Quiere decir, mis premisas van a estar compuestas por aquellas palabras, por ejemplo, yo voy a utilizar, por ejemplo, además, o puedo utilizar como es indicado por, cuando vaya a presentar una premisa. Ahora, cuando yo vaya a presentar una conclusión, puedo utilizar las siguientes palabras: consecuentemente, correspondientemente, de esta manera. En fin, ustedes tienen aquí una lista muy larga de estas expresiones indicadoras, lo tienen en este material. Vean ustedes todas las palabras que podemos utilizar. Y al final de este recurso, ustedes van a ver pequeños textos donde se representa en color rojo lo que son las premisas, estas ideas, y en color azul cuando se representa una conclusión. Vamos a ver, permanencias y cambios. Hace unos meses, un grupo de la realidad nacional, de observadores de la realidad nacional, avanzó la peregrina idea de que México era un país de clase media. Este planteamiento, aquí tenemos una idea, que tenía más de ideología que de evidencia empírica, ha sido refutado de manera contundente por el reporte de Coneval, que se dio a conocer a principios de esta semana. Según es otra idea, según este documento, en 2012, más de 61 millones de mexicanos, es decir, la mayoría de la población, vivían en condiciones de pobreza patrimonial. Contrariamente, y si aquí ya viene la conclusión, contrariamente a lo que afirmaban los observadores que enfatizaban la perspectiva del cambio social, los resultados de Coneval nos hablan más de rasgos permanentes e estructurales de la sociedad mexicana, tales como la pobreza y la desigualdad que se ha mantenido, que se ha mantenido en un contexto de cambio político. Así podemos tomar en cuenta todos los demás puntos y cómo nos permiten presentar las premisas y llevarnos esto a las conclusiones. Muy bien, pues vamos a continuar entonces con nuestra presentación para continuar nuevamente con el tema. Entonces ya tenemos ahí, hicimos un repaso de qué son las premisas y las conclusiones. Ahora,
Dentro de esta semana se nos pide en nuestro proyecto, que es el culmen de todos los conocimientos, realizar lo que es un ensayo. Bien, este ensayo está compuesto y lo podemos realizar de diferentes pasos, ¿no? Con diferentes pasos. Paso número 1, realizar un análisis. ¿Qué quiero yo del tema? ¿Qué enfoque le voy a dar al tema? ¿Y cuáles son las fuentes de consulta que yo voy a acudir que me van a permitir tener información sobre el tema? Ya que tengo yo esto, voy a realizar mi paso número 2, que es un borrador. Que si ya tengo mi lluvia de ideas, mi lista sobre estos temas, y entonces yo voy a empezar a escribir este ensayo. Pero este ensayo tiene una estructura que viene siendo mi paso número 3. Tiene que llevar una introducción, un desarrollo, una conclusión y obviamente las fuentes de información. ¿Qué va en la introducción? Pues la introducción es simplemente una invitación a comentar de qué voy a hablar dentro del ensayo, pero todavía no lo tratamos. Los temas a tratar y el enfoque y las ideas principales que yo voy a presentar, las voy a incluir en la parte del desarrollo. Ahí viene lo más fuerte o lo más importante dentro de un ensayo. Y esto me va a permitir dar paso a lo que es una conclusión, que viene siendo mi cierre de todas estas ideas. ¿De qué manera voy a concluir? No sé, voy a presentar una frase, voy a repasar de forma muy breve los puntos importantes o voy a hacer alguna motivación. Y incluimos nuestras fuentes de información, aquellas fuentes que me van a permitir avalar o decir que lo que yo revisé obviamente es confiable. Recuerden que las fuentes de consulta no nada más es copiar el link, sino hay que incluir más datos. Para esto ustedes pueden tomar, revisarlos, un video que tienen ustedes en el foro de novedades que les ayuda a citar las fuentes de consulta en formato Chica. Ahora, ya que tenemos nuestro ensayo, vamos a redactar lo que es un título. Para que nos demos una mayor idea y veamos la importancia de los títulos, ubiquémonos en nosotros mismos cuando vamos a una librería y decimos, voy a comprar un libro, pero ¿qué libro? No sabemos qué libro. Entonces empezamos a caminar por la librería y ¿por qué tomamos un libro? Lo tomamos porque el título nos llamó la atención. Veamos ahí la importancia. Si hay un título llamativo, podemos tener obviamente alguien que quiera leer nuestro ensayo. Entonces, ¿qué hacemos cuando queremos escribir un título? Pues escribamos por lo menos 10 títulos propuestos sobre el tema para ver cuál es el mejor. Veamos o pidamos opiniones a personas que no están inmiscuidos en este mismo tema y veamos cuál es el título más adecuado para el ensayo. Después, ya que tenemos todo este ensayo con nuestro título y podríamos pensar que ya tenemos todo, podemos hacer una última revisión para encontrar errores gramaticales, para saber si se entiende la idea que yo quiero manifestar, para quitar o agregar información. Con esto ya tendríamos, pues, manifestado un proceso de escritura y, obviamente, terminando con lo que es un ensayo. Pero para seguir con el tema del ensayo, pues vamos nosotros a ver el siguiente video que nos ayuda de forma muy visual a saber cómo redactar lo que es un ensayo. Déjenme, ¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor déjenme ver nada más que se diga bien. Ya, ok, seguimos. lector y el día de hoy te tengo una pregunta de la cual ya sé la respuesta. No sé si alguna vez te ha ocurrido que tu profesor te dice algo como lo siguiente. Bueno muchachos, antes de dar por terminada la clase, les encargo para mañana un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, el verdadero problema cuando te encargan estas tareas es que muchas veces ni siquiera el profesor sabe qué rayos es un ensayo. Y si te atreves a preguntarle, lo más probable es que te conteste: pues investigue, Gutierritos, investigue. Así que para darle solución a este problema, el día de hoy vamos a hablar de qué es y cómo se escribe un ensayo. Y antes de que quieras todo emocionado empezar a escribir tu ensayo, tenemos que dejar bien en claro qué es. Porque un ensayo es un texto en el que vas a estudiar y analizar un tema, pero también vas a dar tu opinión fundamentada. Esto de fundamentada es porque no se vale nada más opinar por opinar y decir, ah, el color rojo me cae gordo, pues porque apesta y ya. No, tienes que tener algo que sustente tu opinión, ¿ok? Además, los ensayos suelen ser textos breves, textos de un par de páginas a lo mucho,
Sin embargo, en la literatura universal es común encontrar ensayos largos, como por ejemplo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es uno de los ensayos más célebres en la literatura mexicana. También es importante que antes de empezarlo a escribir tomes en cuenta la estructura que este va a tener, porque los ensayos deben de llevar siempre en el mismo orden introducción, desarrollo y conclusiones. No se vale comenzar por las conclusiones o por el desarrollo y luego quererte regresar a algo que te saltaste. En la introducción, que es lo primero que vamos a escribir, debemos de plantear cuál es el tema del que vamos a hablar y por qué es importante. Esta última parte tiene mucha relevancia porque si bien tú puedes escribir un ensayo del tema que tú quieras, lo ideal es que sea de un tema de relevancia. Yo podría escribir un ensayo, por ejemplo, sobre la viscosidad de los mocos, pero eso no significa que mucha gente se vaya a interesar por leer mi ensayo. Luego vamos a escribir el desarrollo, que es donde debemos de plasmar toda la información que conocemos al respecto del tema, lo que investigamos, citas textuales, gráficas, todo lo que sea necesario, lo vamos a colocar ahí para que al último, cuando escribamos nuestras conclusiones, que es donde vamos a poner nuestra opinión sobre el tema, la podamos sustentar con la información que pusimos en el desarrollo. Sé que todo esto que te acabo de explicar puede sonar un poco redundante, pero es en serio. Muchas veces comenzamos todos emocionados con las conclusiones y decimos, ¡ay, es que este está bien padre! Porque sí, que este... bla, bla, bla", y luego nos vamos al desarrollo y a veces la introducción ni siquiera la escribimos. Y ahora sí vamos a mencionar 5 consejos que yo te puedo dar para que escribas un ensayo de calidad. El primero es que tengas bien delimitado cuál es el tema del que vas a hablar. Seguramente si te lo dejaron de tarea, ya tienes delimitado el tema. Pero puede que no, o puede que te lo hayan dejado de tema libre, o que lo estés haciendo por alguna otra razón. En estos casos es importante que tengas bien delimitado cuál es el tema del que voy a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos abarcar temas generales de los cuales nunca terminamos de hablar. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un ensayo sobre política, hay infinidad de cosas que yo puedo decir sobre política y jamás terminaría de abarcarlas todas. Debería de enfocarme, en todo caso, en decir, bueno, voy a hacer un ensayo sobre política mexicana del siglo XXI. Bueno, ya voy enfocado en algo, que sigue siendo un tema bastante amplio, pero ya voy enfocado en una cosa en especial. Además es importante que, si se puede, elijas un tema del que ya tengas una idea o te estés formando una idea, porque si apenas durante la investigación te vas a empezar a formar una idea del tema, es probable que cuando termines de escribir tu ensayo ya ni siquiera estés de acuerdo con tu propia opinión o que puedas cambiar adelante con el tiempo. Entonces, lo ideal es que ya tengas una noción del tema del que vas a hablar. El segundo consejo es precisamente que investigues bien antes de escribir. No nada más que digas, bueno, ya conozco el tema, venga, y me pongo a explicar lo que sé. No, es importante que investigues, que busques en varias fuentes de información, que busques a autores que ya han hablado de ese tema y si hay otros ensayos de lo mismo, que también investigues en ellos. Este segundo consejo va de la mano con el tercero, que es el hecho de que debes de agregar citas de otros autores en tu ensayo. Esto no tiene la finalidad de ganar espacio y decir, bueno, pues ya maté 5 renglones con la opinión de fulanito. No, esto es porque le va a dar fuerza y fundamento a tus opiniones el hecho de que las acompañes con otros autores expertos en el tema o más conocedores que uno que opinen igual que tú. No todos podemos ser expertos en todo, pero sí podemos autocomplementar nuestra información y nuestras opiniones mutuamente. Si encuentras autores que opinen igual que tú y que fundamenten tu opinión, adelante, úsalos. Es un recurso que te va a servir mucho. El cuarto consejo es que si vas a utilizar información numérica o cuantitativa, la plasmes también en gráficas o tablas, porque esto ayuda al lector a visualizar mejor la información que estás dando. No es lo mismo que te digan que en México hay cerca de 130 millones de habitantes y en China no sé, te pierdes con los números. En cambio, si ves una gráfica que diga así hay de habitantes en México y así hay de habitantes en China, bueno, es más clara la diferencia y podemos ubicarlo mejor. Esto sin mencionar que el mismo lector se va a cansar menos porque no va a tener que estar buscando la información en medio de los párrafos, sino que la va a tener toda reunida en un solo lugar de donde va a ser fácilmente extraíble. El quinto y último consejo que te puedo dar es que tengas bien clara la diferencia entre datos y opiniones. Esto puede sonar elemental, pero es importantísimo. Recordemos que los datos son información concreta, hechos inamovibles, que ahí están y no dependen de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Ahí está y así es. La opinión es precisamente lo que tú crees y ahí sí es tu idea, lo que tú piensas al respecto de un tema. Por poner un ejemplo, cuando todavía se discutía sobre si la Tierra era redonda o si era plana, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, no sé por qué, ambas ideas eran solo opiniones, porque nadie tenía un dato que sustentara esa idea.
Sin embargo, cuando se realizaron los viajes de Cristóbal Colón y algunos posteriores, se demostró que la Tierra era redonda y por lo tanto ahora esos datos sirven para sustentar una opinión que es verdadera. Eso es justo lo que buscamos en un ensayo. A eso lo llamamos argumentar, sustentar tu opinión en datos verídicos. Así que cuando busques información para tu ensayo, tienes que asegurarte bien de que estés buscando datos e información fidedigna y no nada más simples opiniones de personas por ahí. Bueno, eso es todo por mi parte el día de hoy. Si todavía tienes alguna duda, Muy bien, y con esto hemos podido nosotros ver de forma muy didáctica cómo podemos realizar lo que es un ensayo. Creo que se suma a todos los conocimientos que hemos estado recibiendo y nos expresa el maestro de forma muy puntual y precisa cada uno de los puntos que debe de contener un ensayo. Recuerden que pues esta sesión, como ustedes lo están viendo, se queda ya grabada para que ustedes puedan volver a revisar, y la maravilla de tenerlo en video es que podemos pausarle si estamos haciendo el ensayo, si estamos tomando nota de cómo debemos de realizarlo, podemos hacerlo y cubrir con los puntos que nos requiere en cada uno de los pasos. Muy bien. Ahora, también nos han preguntado y nos han pedido que nosotros expliquemos en qué consiste lo que es el proyecto integrador. Así que vamos a verlo en este momento. Tienen ustedes aquí en pantalla el proyecto integrador y se titula Mis argumentos finales. Así que vamos a explicar cada uno de los puntos con los que vamos a trabajar en este proyecto integrador. Primero, para iniciar, pues tenemos que descargar un documento que es el que tienen ustedes aquí en pantalla, pero yo me permití hacer capturas de pantalla para que lo podamos ver y poderlo explicar de forma puntual cada uno de los puntos. Primero, vamos a elegir un tema que nos interese y que tenga repercusión o que sea importante en nuestro entorno, en nuestra sociedad o donde nosotros vivimos o algo cercano a nosotros. Como punto número 2, vamos a pensar cómo el tema tiene repercusión en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Si yo, por ejemplo, hablo acerca de la contaminación visual, entonces posiblemente yo pueda decir, pueda plantear un problema de cómo ha aumentado la contaminación visual en la Ciudad de México, ¿no? Yo que me encuentro en la Ciudad de México. Y posiblemente puedo todavía delimitarlo más a decir en alguna delegación en específico, ¿no? Puedo decir la delegación Cuauhtémoc, que es la delegación que se encuentra ubicada en la zona cero, que es la parte del centro de la Ciudad de México. Luego, en el paso número 3, nos dice, en 3 líneas, escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. Tengo que justificar y decir, bueno, este tema es importante por tal y tal punto, ¿no? Tenemos aquí sí que ser muy precisos y descriptivos por qué hemos elegido este tema y cuál es la importancia en el entorno en el que yo me estoy encontrando. En el punto número 4, y aquí sí hay que trabajar un poquito, vamos a escribir la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto de tu problema de investigación. Me refiero a que hay que trabajar un poquito porque nos hemos dado cuenta de que todavía nos cuesta, a la gran mayoría, trabajo redactar lo que es una hipótesis. Los invito a revisar. Tienen un recurso dentro del foro de novedades que dice, es un breve video, así breve, brevísimo, sobre cómo redactar una hipótesis en 5 pasos. Pero sí, de forma muy sencilla. O sea, la hipótesis es una suposición. Yo cuando salgo y veo las nubes, por ejemplo, salgo de mi casa, de su casa, veo las nubes y digo, pues sí, si las nubes están oscuras, entonces existe la posibilidad de que vaya a llover. Pero a lo mejor no llueve, a lo mejor sí llueve. Esa es una suposición, eso es una hipótesis. No hay que poner aquí toda la investigación, ni hay que poner aquí lo que yo encontré, ni tengo que poner aquí una opinión. No, es una suposición. Entonces, revisen ese video porque nos lleva mucho a invitarnos a redactar en un párrafo muy corto casi 2 ideas, ¿no? Sí, entonces está definido por esas 2 palabras, causa-consecuencia, ¿no? Yo digo nubes negras, consecuencia, lluvia, ¿no? Posibilidad de que llueva.
Entonces, así tenemos que hacerlo. Revisen este punto, realmente no es muy complicado una vez que ustedes hayan visto el video, que es obviamente explicar lo mismo que yo acabo de decir. Va a ser una forma muy sencilla en que ustedes van a poder redactar su hipótesis. Y como les digo, no necesariamente tiene que ser verdadero, es una suposición. Muy bien. Seguimos, entonces vamos con el siguiente punto, donde dice escribe 2 ciencias desde las que vas a abordar el tema. Aquí lo podemos hacer, digo, si vamos a hablar de la contaminación visual, posiblemente yo toque la medicina, una de las ciencias. Describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales informáticas que revisaste en el módulo. Ya hicimos esta parte de las técnicas que utilizamos para poder llegar a este punto. Hay que colocarlo aquí. Ahora, en el punto número 7, argumenta tu postura ante este tema. ¿Qué enfoque le voy a dar? ¿Cuál es mi idea sobre este tema? Eso lo vamos a poner ahí. En el punto número 8, vamos a plantear 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda usar la estructura premisas y conclusión. ¿Por qué utilizamos la estructura premisas y conclusión? Porque esto está compuesto lo que es el argumento de premisas y conclusión. Si yo pensara así, un ejemplo, a lo mejor bastante absurdo, pero para que nos quede más claro, si yo dijera, a ver, un pollo está compuesto pues por la pielecita, después por la carne, por los huesos, algo muy general. Entonces, pues es lo mismo en la parte de la argumentación. No puede existir argumentación si no existe antes las premisas que nos llevan a una conclusión. Entonces, vamos a redactar 3 argumentos que estén constituidos y construidos por estos 2 puntos, premisas y conclusión. Ahora, vamos a redactar un ensayo en el punto número 9 de al menos una cuartilla a partir de estos argumentos. Estos argumentos que yo estoy planteando en el punto número 8 me van a permitir construir lo que es mi ensayo. Recordemos que el ensayo que vamos a ver, un video, les acabo de explicar en cuál es la estructura que debe tener un ensayo. Entonces, ya lo tenemos ahí. Si no, pues regresen al video, váyanlo pausando, conforme vayan explicando cómo es el ensayo, o revisen los distintos materiales que vamos incluyendo en el foro de novedades, donde viene cómo se debe desarrollar un ensayo. Ahora, vamos a grabar un audio de 2 minutos. Pero este audio no significa que vamos a tomar el ensayo, leerlo y ya me grabé. No, sino simplemente vamos a decir en el audio cada uno de los argumentos con los cuales nosotros trabajamos. Y vamos a decir por qué nosotros construimos esos argumentos. ¿Por qué si yo estoy hablando de la contaminación, construí un argumento hablando acerca de la importancia de tomar en cuenta los anuncios, por ejemplo, de diversas marcas que se colocan a lo largo de carreteras o a lo largo de zonas viales principales, y lo que esto origina posiblemente pues una contaminación visual y se estorben la visibilidad para edificios y otra serie de zonas habitacionales. Entonces yo tengo que defender mis 3 argumentos. No voy a leer el ensayo, sino voy a defender mis 3 argumentos, y eso es lo que yo voy a grabar en un audio de 2 minutos. Aquí sí que debemos de cuidar. ¿O cómo podemos grabar un audio? Ustedes ya tienen igual en el foro de novedades una página que los lleva así muy paso a paso, así muy visualmente, de cómo pueden grabar un audio en su celular. Pero tan sencillo como casi la mayoría de los celulares ya tiene una aplicación que les ayuda a grabar audio. Si no, váyanse a aquel espacio en su celular donde sea la compañía que les dé el servicio, que sea como la tienda, y ahí descargan alguna aplicación que sea para grabar audio. Comúnmente todas son sin costo. Descargan alguna, graban su audio, lo suben a la nube, como puede ser Google Drive. Recuerden que cuando lo suben a la nube, únicamente van a compartir ese archivo. No van a compartir toda la página de todo lo que tengan en Google Drive, sino más bien únicamente se ubican en ese archivo y buscan con el botón derecho donde diga compartir, descargar enlace, descargar enlace. Entonces van a descargar el enlace y debe de decir que cualquier persona que tenga ese enlace lo va a poder abrir. Y ya con eso pueden compartir su link en este espacio para que se pueda escuchar.
¿Qué otra forma podemos hacer para verificar que se escuche? Pues se lo podemos mandar a alguien, ese audio, y ver si realmente se escucha con la liga que nosotros le acabamos de compartir. Muy bien, es lo que tenemos que hacer el ensayo, en el proyecto integrador. Ahora nos vamos al foro de integración, otra de las actividades que tenemos que hacer esta semana, y se titula El mejor avance científico. Recordemos que en los foros tenemos que hacer 5 aportaciones, participar a lo largo de la semana, revisar la rúbrica que viene aquí a continuación, revisar la rúbrica para saber qué se espera de nuestras aportaciones. Así que vamos a ver cada una de ellas que nos pide. En la primera vamos a responder a la pregunta, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? En la segunda aportación, escribe los beneficios que el avance científico que seleccionaste ha generado. Explícalos desde lo que dice una disciplina. En la tercera aportación, refuta a uno de tus compañeros, indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor, haciendo énfasis en sus repercusiones negativas. En la cuarta intervención, defiende tu postura y responde con argumentos al compañero que haya refutado tu aportación, o en caso de que alguna de tus aportaciones no haya sido replicada, refuerza la aportación de otro compañero del cual consideres que el avance científico que compartió es benéfico. En la última aportación, redacta un párrafo donde menciones los 3 mejores avances científicos de la historia, de los planteados por tus compañeros en el foro, y por qué los consideras así, o sea, por qué son los mejores. Recordemos que estamos en un módulo de argumentación, por lo cual cada una de las aportaciones tienen que estar argumentadas, quiere decir justificadas. Y también recordemos que tenemos este es nuestro espacio para convivir con todos nuestros demás compañeros. Entonces, por lo cual es muy importante que fomentemos lo que es el respeto y la tolerancia en cada uno de nuestros espacios. Posiblemente encontramos personas que piensen opuesto a nosotros, sobre todo en la cuarta intervención. Pero ¿qué hacemos? Pues quedarnos con aquello que nos ayude a crecer, tomarlo y pensar que es solamente una actividad para no tomarlo obviamente personal. Y con esto que nos ayuda a construir juntos el conocimiento en esta comunidad de aprendizaje que es Prepa en Línea. Entonces, tenemos que hacer este foro de integración, pero también nosotros tenemos otras actividades. Pero antes de que pasemos a estas actividades que están acá, les recuerdo también que se han compartido estos espacios que necesitamos aprender a redactar y los foros y los proyectos, etcétera. Es importante utilizar lo que son y saber utilizar lo que es la ortografía, los signos, y vamos a tener aquí algunos. Se les ha compartido en diferentes espacios algunos tips para mejorar la ortografía. En este espacio tenemos algunos signos, por ejemplo, el punto. El punto indica el fin de una oración después de una abreviatura. Punto y seguido separa oraciones que pertenecen a un mismo párrafo y punto y aparte separa párrafos. El punto y coma indica una pausa mayor que la coma pero menor que el punto. Separa elementos de una numeración que ya tienen coma e indica proposiciones. La coma separa elementos de una numeración, encierra aclaraciones e indica la elipsis del verbo antes y después de expresiones como, sin embargo, sin duda y no obstante. Las comillas, ¿cómo las utilizamos? Al principio y al final de una cita textual, al escribir palabras extranjeras, en la escritura de seudónimos de personajes o personas famosas, al citar el título de un cuento, de un capítulo, de una novela, de un artículo, para destacar palabras que representan un concepto. El paréntesis se utiliza con la intención de realizar una aclaración, el guión o la raya de diálogo indica el cambio de interlocutor de un diálogo. Los signos de interrogación se escriben al principio y al final de las preguntas. Los signos de exclamación o de admiración se escriben igual al principio y al final de oraciones exclamativas. El guión se coloca detrás de la sílaba. Nos sirve para dividir una palabra al final de una línea. La diéresis se escribe ge, gi, cuando queremos que la U suene en una palabra. Muy bien. Recordemos también que tenemos otras actividades, como 2 actividades formativas, usar argumentos e investigación. Recordemos que aunque estas 2 actividades formativas no generan un porcentaje en nuestra calificación, ahorita en esta semana sí es importante que tengamos en cuenta estos puntos que los hemos mencionado, que el sistema genera un porcentaje por haber hecho todas las actividades, revisado todos los recursos, participado en todos los foros, genera un porcentaje. De igual manera, es necesario realizar la autoevaluación. Para este punto, sí
el sistema genera un porcentaje. Sobre todo, no únicamente contéstenla, sino también hagan el envío de forma correcta, porque luego contestamos la autoevaluación, pero no la enviamos. Entonces, el sistema pues, no puede registrar que la hayamos hecho. ¿Cómo podemos saber si la hemos hecho de forma correcta? Pues nos vamos a realizarla y después revisamos el portafolio de evidencias. Si en el portafolio de evidencias ya se registra después de unos minutos un porcentaje por esa actividad, quiere decir que ya la realizamos. Si no, favor de revisar de nuevo que hayamos hecho el envío de forma correcta. Avisos importantes ya que estamos en el cierre, estamos en la última semana, nuestro módulo cierra lo que es el domingo 22 de mayo. No hay extensiones, una vez cerrado el módulo, ya no se genera ninguna extensión porque nosotros tenemos que entregar sus calificaciones, así que ya no podemos generar ninguna extensión. Pueden visualizar sus calificaciones a partir del miércoles 25 de mayo o martes 24 de mayo, para lo cual una vez que las visualicen, descarguen su portafolio de evidencias, ya que después es imposible volver a ingresar y nosotros como docentes ya no tenemos acceso lo que es a esas calificaciones. Entonces sí es importante que ustedes las descarguen para tener ahí su registro de cómo van con todas sus calificaciones. Muy bien, y ya para concluir les comparto mi frase de la semana y mi frase como de cierre. Si no fuera duro, todo el mundo lo haría. Es la dureza lo que lo hace grande. Los invito a que pues terminamos este módulo con excelencia y aprovechando todos los conocimientos que tenemos. Cualquier duda que tengan, háganmela llegar en cada uno de los espacios. Les agradezco mucho su presencia y su desarrollo con cada una de sus actividades. Nos seguimos viendo en la plataforma de Prepa en Línea CEP y que tengan un excelente día.